Hola, ¿Qué tal? hola, ¿qué tal, Kiko? Kiko Muy y bien, más. muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Hoy es jueves y bueno, muchísimas gracias por este preámbulo, porque esta es la presentación de tu libro. Vamos a presentarlo como Dios manda y después habrá unas preguntas. Y yo, joder, me quedé con un muy buen sabor de boca de este pedazo de libro que hiciste con Gea, que vaya libro que ya es una referencia, ¿no?, en el mundo mágico. Sí, Y, y bueno, pero no vamos a hablar de este libro, sino que es que lo quería sacar porque es que es una sí, maravilla. ya Pero, de pero es que has sacado otra maravilla, que es esta, ¿no? la mano oculta de la magia. La mano oculta de la magia. Y la verdad, Juan, tengo primero como una especie como de avisos, porque tú y yo ya hemos hablado en algunas ocasiones y nos ponemos a hablar y fácilmente nos dan 2 o 3 horas de conversación. Pero esto lo tenemos que hacer un poco más corto para que la gente a la vez pueda preguntar y Ah, muy demás. bien, muy bien. No sé por dónde empezar, te lo digo así de claro. No sé si empezar por el aspecto económico, que realmente es un libro para el acabado que tiene, para la calidad que tiene, es un libro realmente económico. No sé si empezar por el tema mágico y meternos de lleno. No sé si empezar incluso por algunos amigos tuyos a los que he podido llamar Hombre, y bueno, van a participar, que ahora ya lo verás. joder, qué bien, qué bien. Y la verdad no sé muy bien por dónde empezar. Si quieres, empezamos por el tema un poco más banal, pero por el tema económico. Y este libro, 33 euros, que en algunas casas de magia ya está a 30 euros e incluso a 31, vamos, un precio regalado para lo que es un libro de magia y de historia de la magia, un referente ya. ¿Por qué es tan económico? Bueno, pues mira, te cuento. El objetivo, la finalidad del libro, pues está enteramente, tiene en su totalidad dos metas principales, ¿no? La primera es la elaboración de una historia documentada y verídica del ilusionismo. Verídica es muy importante, ¿no? Que todo lo que creamos sepamos que es cierto, que está documentado. Y el segundo es contribuir a la divulgación de la historia de la magia, ¿no? Eso hace que haya intentado cuidar tres aspectos. Lo primero es el contenido, basado en fuentes originales y con muchos datos desconocidos o incluso inéditos. Pero además quería un libro de apariencia muy atractiva. Como podéis ver, tiene a ver si se ve aquí, casi tiene 300 fotos, ¿no? Es una hoja de 135 gramos en cuché. Están todas las fotos, las casi 300 retocadas una maquetación cuidadísima con un equipo maravilloso, Sara y Manuel. Es decir, está todo muy cuidado. Edición de lujo, menos tapa blanda, que lo hice aposta porque a mí me resulta mucho más cómodo leer. El libro tiene todos esos aspectos. ¿Por qué? Porque yo quería no solo que leyéramos historia de la magia los que ya lo hacemos, sino que cualquier otro mago que no lee historia, simplemente cuando vea el libro, por tenerlo, por lo atractivo de las fotos, por lo atractivo de los pies de fotos que tienen, ¿no? Todos son autocontenidos, diga, joder, pues este libro y encima un buen precio, pues este libro lo voy a tener en mi casa, porque entonces ya habrá caído en la trampa y empezará a leer, ¿no? Es decir, se trata de que merezca la pena tener el libro. Leas o no leas historia, como eres mago, dijo, pues qué curioso tenerlo. Y así ir haciendo la biblioteca. El precio son 33 euros, evidentemente es una barbaridad. Yo sé que comercialmente, como mucho, voy a amortizar. Todos sabemos, si trabajamos en el mundillo, o quien haya trabajado un poquito en el mundillo editorial, sabe que un tercio va para la tienda, otro tercio va a la distribuidora y el otro tercio se lo tienen que repartir la imprenta, la editorial y el autor. Bueno, pues este libro solo hacerlo me ha costado esa tercera parte. Es decir, no genera beneficio. Pero yo digo que el interés mío, en este caso concreto, es contribuir a la divulgación de la historia. Un precio muy asequible puede hacer que todos lo tengan, todos los magos lo tengan y estamos en la línea, ¿no? Yo con tal de amortizarlo, me vale, con eso me gustaría financiar la edición en inglés, con la financiación en inglés el segundo y que cada uno vaya autofinanciándose, ¿no? Pero bueno, esa es la intención, atractivo y a un precio asequible para que todo el mundo lo tenga, lea o no lea historia. Juan, has tardado 5 años en hacer este libro, que has sido a tiempo completo, has estado viajando, has estado estudiando un montón de fuentes, que bueno, se puede ver al final del libro todo lo que es la bibliografía, y lo más importante es sin meterme en tu vida privada. Pero, ¿tu mujer ya te ha pedido el divorcio o aún no? Bueno, la verdad es que el libro sí, me ha llevado 5 años, mi vida desde hace ya algún tiempo es una permanente desorganización por motivos familiares y personales, pero ¿qué hace? Por un lado, que no me pueda comprometer nada más que a lo más esencial, pero que por otro lado me queden continuamente huecos, ¿sabes? Hoy unos, mañana otros. Y bueno, pues
decidí que todos esos huecos los iba a dedicar al libro. Han sido horas, centenares de horas, pero adictivas, realmente adictivas. De tal manera que al final casi yo estaba encantadísimo de dedicar todo mi tiempo a esto. Además, mentalmente me metí en ese mundillo. Poca gente sabe que durante esos 5 años, todas las semanas me leía un libro de literatura grecolatina, ¿no? De la Biblioteca Casillas II. Fueron casi 200 títulos, ¿no? Y eso para tener la cabeza en el mundo clásico, ¿no? Entonces, efectivamente, lo de mi mujer es incomprensible. Yo no sé cómo no lo ha hecho. Pero precisamente, como yo tampoco me lo explico, que aún no me haya pedido el divorcio, es un motivo más para que el libro esté dedicado a ella, que lo está. Bueno, la dedicatoria es muy bonita, que dice: a Paloma, siempre a mi lado, siempre mágicamente unida. Eso es, porque es cierto además. Oye, y la portada, vemos que de los cientos de fotos que has metido, le has puesto este grabado concretamente. ¿Por qué de todas las que has podido elegir, por qué este grabado y por qué este título? Porque igual en el libro hay frases, cada frase es casi como podría ser el título del libro. ¿Por qué la frase, por qué este título y por qué el grabado? Bueno, la mano oculta de la magia es en realidad, como yo particularmente defino, el secreto o lo que ejecuta cualquier efecto de magia, no solo del mundo antiguo. Es decir, nosotros los magos, el público, ve la magia, pero luego hay una mano oculta que es la que realiza el efecto. Es lo que llamo yo la mano oculta de la magia. Pero en este caso es un homenaje a la mano oculta de los dioses. Un tipo de magia que solo existió en el mundo antiguo. Era un tipo de magia sin mago. Nosotros estamos acostumbrados a la magia y el mago. Bueno, pues en el mundo antiguo había un tipo de magia donde se realizaba en un contexto religioso, pero el mago quedaba oculto. De tal manera que los fieles lo que veían era un prodigio y se lo achacaban a los dioses. Era la mano oculta de los dioses. Y la foto es un grabado de un relato de la Biblia, la primera vez que se describe a alguien que le pillan un fuego, y ahí está, esta es la mano oculta de los dioses, ¿no? Es un guiño. Es decir, esto representa un efecto de magia que se describe en el libro, y están saliendo la mano oculta, ellos, ¿no?, para realizar el efecto. Además, este grabado es la primera vez, estoy encantadísimo, es la primera vez que en un libro de historia se reflejan todos los grabados, toda la serie completa de los grabados de Martin von Heemskerk, bueno, es holandés, difícil de decir, y de Philip Gay. Están todos, es una maravilla. Otra cosa que he podido conseguir, ahí tenéis algunos, porque están todos. Todo el relato de Daniel, del profeta Daniel, explicando la primera vez que se descubre un juego, que bueno, no voy a contar cuál es porque viene en el libro. Ya aquí otro grabado más. Están todos, ¿no? Una maravilla. Bueno, y esa es la razón de título y de portada. Son unos grabados maravillosos, pero después también es que hay unas fotos igual realmente maravillosas. Y me he quedado sorprendido con el tema del Paleolítico, que también has puesto cosas. ¿Qué referencias tienes tú de la magia en el Paleolítico? Bueno, evidentemente en el Paleolítico no podemos decir que hubiera magia. La verdad es que no podemos decir gran cosa, ¿no? La distancia, brecha temporal cronológica es brutal, es enorme, ¿no? Para que os hagáis una idea, hablo del Paleolítico y de la cueva de Pondar, y también hablo de Altamira. Bueno, pues Altamira, cronológicamente, separándonos, estaría en el punto medio del temporal entre la cueva de Pondar, que es en el Paleolítico, y nuestra época. Es decir, el punto medio también pertenecería al Paleolítico. Fíjate qué etapa más larga y tan lejana. Bueno, pero en el Paleolítico podemos decir, como hemos comentado alguna vez, que había esas ilusiones ópticas, ¿no? Eso es lo que quería decir. Sin embargo, lo que sí que se puede decir es que cuando nosotros buscamos los orígenes, los antecedentes de nuestros orígenes, pues en esa búsqueda un punto de partida es encontrar ejemplos de experimentación con el engaño a los sentidos, ¿no? Que esa es la base, ¿no?, para crear una percepción diferente de la real, que esa es la base del ilusionismo, engañar a los sentidos para crear percepciones diferentes a las reales. Y lo que observamos en el Paleolítico es maravilloso, es que se está continuamente experimentando y jugando con el engaño a los sentidos. Se pinta en paredes abovedadas para generar sensación de volumen, en rocas que tengan formas, se juega con las sombras, con planos en diferentes dimensiones. Por ejemplo, os voy a contar simplemente muy rápido, porque me has comentado que hay muchas preguntas, ¿no?
Pues fijaos, por ejemplo, esto que es muy interesante, a mí me parece bastante interesante, no sé si se ve bien, es un bisonte que está en Pont d'Arc. Este bisonte, por ejemplo, nosotros estamos viendo el bisonte, pero está dibujado en 3 paredes. La primera está dibujada el cuerpo está dibujado en lo que sería la pared, una pared perpendicular paralela a la pantalla, la más alejada de vosotros, eso sería el cuerpo. Hay otra pared casi vertical a la pantalla, perpendicular a la pantalla, que sería el cuello, que haría así en esta dirección, ¿no? Así sería, ¿no? Hacia allá. Y otra más, la más cercana a vosotros, una tercera pared donde está el bisonte. Es decir, el bisonte está dibujado aprovechando 3 pantallas. ¿Qué pasa? Que es la fusión en la vista del espectador la que lo origina, la que crea esa sensación. Y además, cuando te mueves, se va viendo en un lado, se va viendo en otro. Y luego también tienen otro elemento interesantísimo. Fijaros, por ejemplo, este rinoceronte, donde hay, aparentemente tiene este rinoceronte que estamos viendo aquí, este de aquí, muchos cuernos. O, por ejemplo, este dibujo idealizado de un bisonte que tiene bastantes patas. ¿Qué pasa? ¿Que dibujaban fatal? No, porque nuestra luz hoy es estática, pero la luz del Paleolítico era dinámica, se movía, era de una antorcha. Cuando tú lo ves a través de una antorcha, la sensación que da es de movimiento. Es bárbaro, es tremendo. Continuos juegos con la experimentación, o sea, juegos con el engaño a los sentidos. La base, la esencia de nuestra magia, ¿no? Es decir, está en nosotros desde que nacemos como especie creativa, el deseo de jugar con los sentidos. En el libro podemos ver que hablas de los persas, hablas de Mesopotamia, hablas de los griegos y también hablas de los egipcios. Me da la sensación de los egipcios, ¿se podría sacar otro libro completo porque fue la civilización más mágica o realmente no tiene por qué ser la más mágica, sino que ha habido otras más mágicas? Bueno, a los egipcios les debemos muchísimo. Efectivamente, no sé si la más mágica, pero desde luego estaría entre las más mágicas sin ninguna duda. Es una civilización que además es que la magia era esencial en la sociedad, en la religión, en la política, en la economía, en el ejército, en todos los sitios. Se contaba con la magia, con Geka, para absolutamente todo. Y esa creencia tan profunda en la magia a nosotros nos ha dejado un legado enorme. Las primeras varitas, las primeras representaciones de varitas las encontramos en las paredes de templos griegos, digo egipcios. No digamos mucho de las varitas porque después saldrá ese tema. Vale. Pues ya no digo más, que sepáis que eso, las palabras mágicas también proceden tal y como las utilizamos hoy también de las creencias mágicas egipcias. Bueno, pero me callo. Aunque yo digo que de la cultura egipcia se podía sacar un libro y como tú bien dices, no sabemos si es la más mágica o no, aunque le damos mucho, pero en el libro no has puesto todo lo que has descubierto, sino que solamente has puesto los hechos que has podido comprobar de alguna manera. Eso es. Sí, así es. Sí, hay muchas cosas que se han quedado en el tintero. Ya digo que es un libro eminentemente divulgativo, ¿no? Pero tenía que ser también un libro eminentemente científico. Ya sabes que yo tengo ese deje, soy de formación matemática y siempre me pesa en todas las cosas que hago, ¿no? Entonces, el libro tenía que ser científico, ¿no? Y por tanto, muchísimas otras hipótesis maravillosas pues han tenido que quedar fuera, ¿no? Por ejemplo, para mí una de las más importantes, sin duda, es la relación que estoy convencido existe, pero que como no se puede demostrar, y no solo yo, hay muchísimos historiadores que piensan en ella, entre la India y la cultura y las culturas de la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Un trasvase cultural, estoy convencido, y que nuestra magia, su magia, influyó en la que conocemos de la cuenca del Mediterráneo. Por ejemplo, hay bases, pero no para generar una hipótesis completa con la que aborda el libro. Los dados que utilizamos ya aparecen en el Rig Veda, un libro sagrado de varios milenios antes de Cristo hindú, ¿no? O el Mahabharata, también otro libro sagrado importante. La historia, precisamente, se centra en los 5 hermanos Pándavas que pierden incluso a Draupadi, a su esposa, a causa de una partida de dados en las que muy probablemente se hizo trampa, ¿no?
Hay una cosa que no quiero que se me olvide, y es que he tenido la oportunidad de ver y escuchar entrevistas que ya has hecho con Jorge Blas en Radio Nacional de España, que es de obligada escucha, con Nacho Ares en la SER, o con Sí, Miguel bueno. Blanco, o con Ricardo Sánchez en Mística. Sí, sí, Bueno, con Ricardo. deliciosas y deliciosos ellos, Y sí. la verdad es que es una maravilla. Y en alguna de ellas te he oído escuchar te he oído escuchar, no, te he oído decir lo del tema de los Gálatas con los griegos. No quiero que Sí, la cuentes, porque quiero vale. que la gente lo lea o que la gente busque, vea y escuche esas entrevistas o las vea, pero me ha parecido muy curioso eso de que la magia convirtió a una persona en rey. ¿A qué te refieres con esto? ¿Puedes comentar ese tema? Pues sí, 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 realmente fue así, porque esa historia está registrada por Heródoto en sus 9 libros de historias, por Tesias y en la inscripción de Beistún en Irán, mandada a grabar por Darío I el Grande. La historia, si existe, es tremenda, porque lo que ocurrió fue que el rey Cambises II, heredero del trono de Ciro I, de Ciro el Grande, ¿qué ocurre? Que él quería, solo le quedaba ya por conquistar en la zona de la cuenca mediterránea, Egipto. Entonces se quiere dirigir ahí, pero no era muy popular. Entonces, para evitar que su hermano le usurpara el poder, pues lo que hace es que cuando se va, manda a asesinarlo y que ocupe su lugar una persona que elige aposta para que se parezca bastante a él. ¿Qué hace esa persona? Es decir, está utilizando el efecto que tanto hemos utilizado los magos de los dobles. Pero ¿qué hizo esa persona? Una vez que llegó al poder, dije, sí, hombre, ahora... y se quedó con el poder, ¿no? Entonces la historia cuenta si es verdad un mago, porque además encima era sacerdote mago, sacerdote magui. Entonces, sería la primera vez y el efecto más brutal que hayan hecho los magos, ¿no? Quedarse con un trono gracias al juego de los dobles, ¿no? Pero bueno, tiene visos de historicidad, pero también tiene visos de que se lo pudiera, a lo mejor, inventado precisamente Darío para justificar su acceso al poder. Pero ahí está la historia. Qué curioso. Oye, voy a compartir pantalla y te hace una pregunta uno de tus amigos. Ahí va. Ah, va muy bien, a ver a quién es. Hola, soy Miguel. Hombre, Miguel. Una pregunta para mi buen amigo Juan Luque, del que ya he disfrutado de la lectura de su libro La mano oculta, o sea que una obra, yo diría ya que imprescindible en cualquier biblioteca de mago o maga que se precie de conocer la historia de nuestro magnífico arte. Y la pregunta que quiero lanzarle a Juan en esta ocasión, sabemos que frente a la tesis de que el ilusionismo es un arte relativamente joven, de solo 5 o 6 siglos, que es hasta ahora lo que teníamos en la cabeza, el libro documenta bastante exhaustivamente que la procedencia del origen de nuestro arte es mucho, mucho, mucho más antiguo. ¿Existen evidencias reales concluyentes de esta afirmación? Más allá de lo que yo incluso he podido leer en tu libro. Esa es una pregunta. Y la otra que me gustaría lanzaros, sé que esta obra es la primera parte de una trilogía, como mínimo. ¿Qué periodos van a cubrir los otros tomos que tienes previstos escribir? Muchas gracias, un abrazo y que espero que vaya bien. ¡Ah, la mano oculta, la mano oculta! ¡Adiós, adiós! Juan, una cosa. Qué bien, ¿eh? A la segunda pregunta no contestes porque igual después retomaremos el tema de vale, a la primera entonces. Bueno, muchas gracias, Miguel. Bueno, primero, muchas gracias por la pregunta y por estar aquí presente. Qué maravilla. Y la pregunta, yo digo que muchas gracias por ella, porque para mí es fundamental. Fijaros, no es la hipótesis de el ilusionismo tiene miles de años frente a la hipótesis tiene 4 o 5. No, son los hechos, la realidad, la evidencia es que tiene miles de años. Lo otro es un error mayúsculo, un error que además es que es imposible de fundamentar, ¿no? No solo por el mundo antiguo, por la Edad Media, por la Edad Moderna. No hay posibilidades, ¿no? Pero además es que si acaso la duda sería, ¿es la historia del ilusionismo contemporánea de las primeras civilizaciones o es incluso anterior? Porque lo que sí que podemos hoy decir, concluir, es que el ilusionismo existe ya cuando aparecen las primeras manifestaciones, por ejemplo, literarias de las civilizaciones de la cuenca del Mediterráneo, la más antigua. Está en el primer papiro de ficción, el papiro Huéscar, ahí aparece una actuación de magia en el primer papiro que tenemos de ficción. La palabra mago aparece en el primer manuscrito
que en el manuscrito más antiguo que hemos mantenido europeo, el papiro de Herbeni, en la epopeya literaria más antiguas, culturalmente europeas, la Ilíada y la Odisea, aparece la varita mágica como la utilizamos, luego hablaremos, exactamente utilizada, que ahora en la primera guía de viajes de Pausanias aparecen efectos de ilusionismo. Los primeros manuales tecnológicos son para explicar, entre otros, bastantes juegos de magia. En las primeras novelas que nos han mantenido latinas, el Satiricón, el Asno de Oro, aparecen efectos de ilusionismo. Es decir, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Como mucho habría que decir, si en las primeras manifestaciones literarias ya aparece, y en los yacimientos arqueológicos también, efectos de magia, existían antes o empiezan a aparecer ahí. Pero, por Dios, la hipótesis de 5 o 6 años se ha de abandonar. Un error grandísimo. Claro, porque hay muchas cosas que se han escrito en la historia de la magia que no son del todo ciertas, ¿no? Eso es curiosísimo, ¿no? Es lo que comento en el libro, ¿no? Cómo los que nos gusta la historia conocemos hechos del mundo antiguo, historias. Ahora hablaríamos, por ejemplo, de los cubiletes de Beni Hassan, de las grandes puertas de los templos abiertos por Herón de Alejandría, de los falsos pulgares que había en el Egipto, y resulta que todo eso es falso, como la falsa moneda, ¿no? Hay muchísimos elementos. Hay uno, el más falso de ellos, que tiene un mérito, que es el que me hizo, uno de los que a mí me han hecho asombrarme mucho con la historia desde hace muchísimos años, que también es falso, que no lo voy a contar, que no viene en el libro, claro, porque no podía entrar, pero que lo he escrito hace poco y que aparecerá en el blog, que es el descenso de Istar a los infiernos, una obra de las más antiguas que hay en la humanidad, que tiene una versión con mago, con ilusionista, y que también es falsa, pero que aparecen todos en los textos de Goldman, en el gran libro de la historia de la magia de Tamarit, en la circular de la escuela mágica, en los libros de Max Diff, y es falsa, ¿no? O sea, que tú fíjate cuántas cosas falsas respecto a la historia antigua. Ya. Vamos con dos amigos tuyos, van a ir... Van a ir 3 preguntas, te lo digo para que lo sepas. Vale. Ahí van, a ver, ahí. Hombre, Jorge. A ver. No se oye. Jorge Blas, qué bien. Hola Juan, enhorabuena por la mano oculta de la magia. ¿Qué es más antiguo, el ilusionismo como fraude o el ilusionismo como ocio? Algunos elementos mágicos que usamos los magos vienen de tiempos remotos, como la varita mágica. ¿Podrías explicarnos el origen de este elemento? Hombre, Jacobe. Hola Juan, no, primero, muchísimas felicidades por este pedazo de libro que acabas de sacar, porque yo creo que va a ser un referente no solo para los magos, sino para todo aquel aficionado a la historia y a la magia. Estoy seguro de que va a estar en muchísimas bibliotecas y gracias por abrir esta puerta tan interesante al mundo del ilusionismo antiguo y de nuestros ancestros, al fin y al cabo. Comentas en el libro una cosa muy curiosa, y es que hay muchos de los artilugios que los magos manejamos que ya existen desde tiempos remotos. Uno de ellos la varita, y a mí me ha hecho, pues bueno, me ha hecho reflexionar y preguntarte si sabes exactamente de qué tiempo procede, de qué época y cuáles fueron sus primeros usos, por ejemplo. Juan, pues bueno, ahí están grande Jorge Blas y grande Jacobe. La primera pregunta, por eso te decía lo de la varita mágica, lo dejamos para después y ahora es cuando viene el momento, pero lo que pregunta Jorge Blas, ¿qué es más antiguo, el ilusionismo como fraude o como ocio? Bueno, en primer lugar, que estoy emocionado, pues gracias Jorge y gracias Jacobe, ¿no? Qué grandes amigos, ¿no? Y grandes personas. Bueno, mira, normalmente suele decirse que el ilusionismo como fraude es más antiguo que el ilusionismo como ocio, ¿no? Bueno, eso es solo una suposición basada en la intuición, ¿no? Sin evidencias que lo acompañen. Y bueno, al revés, atendiendo solo a las evidencias, habría casi que decirlo al revés, que las evidencias más antiguas apuntan al ocio, pero no lo sabemos, ¿no? Sí, evidentemente el ilusionismo como fraude fue una opción muy socorrida, un tipo de magia muy utilizada en el mundo antiguo, ¿no? Porque eran culturas que creían mucho en la presencia de los dioses, en la presencia tangible, y era una forma de reproducirlo, ¿no? Pero bueno, el ilusionismo como ocio, hay que recordar que las culturas antiguas, bueno, que realmente el humano ha tenido mucho tiempo para el ocio hasta la revolución industrial, en las sociedades muy ociosas, y que además
la necesidad de jugar, de experimentar, está en nuestra propia especie, ¿no? En nuestra propia naturaleza, ¿no? Jugamos, los niños jugarían en el Paleolítico, jugarían también en la Edad Antigua, ¿y por qué no? Y el ser humano se alucina de pronto meter un palo y que se doble, ¿por qué no jugar con todas esas experiencias? Es decir, no lo sabemos, lo que sí sabemos es que ambas son antiquísimas. Y la segunda pregunta, que además los dos coinciden, el tema de la varita mágica. Que quería, Jolín, hemos esperado, ¿no? Bueno, lo que comentaba antes con Egipto, la varita mágica, las referencias más antiguas de varitas las tenemos en Egipto, ¿no? Tenemos ahí varitas incluso curvas, los marfiles mágicos, o las que proceden, varitas que están incluso en el templo de Abidos, de dos serpientes entrelazadas que representaban a Jeca, ¿no? Bueno, ese tipo de... Mira, aquí tenemos, por ejemplo, el marfil mágico, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Los marfiles mágicos, ¿no? Hecho con hipopótamo, con oso hipopótamo. Bueno, que sería circular. No eran así. Era aprovechando las formas. Eran curvas. Así. Sí. Marfiles, un semicírculo eran, los marfiles mágicos, ¿no? Y luego las que entrelazaban, dos serpientes entrelazadas que probablemente pues originaron el caduceo de Hermes, ¿no? Pero la varita nuestra, la varita rectilínea, que probablemente tiene también orígenes remotos, ya aparece en las primeras referencias literarias. Fíjate, hemos hablado antes de la Odisea. Bueno, pues en la Odisea trata de la historia de Ulises, de Odiseo, que en su vuelta de la guerra de Troya tarda 10 años en conseguir volver a Ítaca por diferentes avatares, y cuando llega, él es el rey, cuando llega ahí ha perdido a hombres, ha perdido a todos, a barcos, etc. Y tiene que entrar en palacio. Los pretendientes de su mujer y de patrimonio no le dejarían, le matarían. ¿Qué hace la diosa Atenea? La diosa Atenea, que era protectora del héroe, se presenta y con su vara de oro roza al héroe, pumba, y lo transforma en mendigo, porque era imposible imaginar a un rey vestido de mendigo. Así se pudo meter y darle a todos su merecido. Pero lo alucinante es cómo se utiliza la varita, igual que nosotros, una varita mágica con la que se transforma el héroe. Circe, que también aparece en Odisea, lo hará lo mismo para transformar, esta vez malévolamente, a los hombres de Ulises en cerdos. Y en la Biblia aparece también, esta vez como un báculo, ¿no? Que utiliza Moisés y Aarón, lo utilizan ambos. Moisés, por ejemplo, con ella, pumba, golpea una roca para hacer brotar agua y que su pueblo beba, o, por ejemplo, para separar las aguas del Mar Rojo y que escapen de los egipcios. Fijaos, la misma, es decir, ¿cuándo apareció? No lo sabemos, pero es tan remota que en las referencias más antiguas ya aparece la varita mágica, utilizada exactamente como hoy. Juan, remota es la varita mágica y remotas son las palabras mágicas, ¿no? Está el chantatachán, famoso chantatachán, está el locus pocus, pero hay una palabra que creo que es la más antigua, que es abracadabra. Una pincelada, pero pincelada, ¿eh? Pincelada, que si no me entretengo mucho. Bueno, la palabra abracadabra se utilizaba exactamente así como la utilizamos hoy, ya a comienzos de nuestra era. No sabemos de dónde procede, probablemente de orígenes semíticos, dicen, pero no se sabe, ¿no? Pero además lo que sí sabemos es que aparece y aparecen remedios mágicos. Por eso nosotros la utilizamos. Os voy a poner simplemente, por ejemplo, aquí estáis viendo un dibujo de un remedio mágico que aparece, bueno, descrito en el libro, no voy a comentar más, en Medicina Praceta Subérrima, ¿no? Salubérrima, un libro en el que es la referencia más antigua. Pero fijaos qué alucinante, una palabra exactamente dicha como se dice hoy, que ya lleva más de 2000 años, ¿no? Juan, todas las preguntas son interesantes, pero a ver qué te parece esta. Ahí va, ¿vale? Venga. Hombre, Paco Agrado. Hola. Qué bien. A todos los asistentes y en especial a Juan, agradecerte, por supuesto, bueno, esa labor inmensa, ¿no?, que llevas haciendo ya tantos y tantos años, con esa dedicación y que ahora has transformado en este primer tomo, más lo que queda. Gracias y enhorabuena. Y mi pregunta para ti, quizá un poco personal, es ¿por qué crees tú que lo mágico y que el ilusionismo ha suscitado el interés del ser humano, digamos, pues desde que es ser humano? ¿Por qué crees tú, Juan? Juan, igual, esta pregunta es filosófica y yo creo que daría horas para hablar sobre el interés que ha producido, así que... Bueno, pues efectivamente yo estoy cumpliendo lo de que sean respuestas cortas. Lo primero, muchísimas gracias, Paco, por
por estar aquí en esta sorpresa que me está dando Kiko Vidal y el CIMAPS, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que la magia acompaña al ser humano fundamentalmente por dos motivos. Primero, porque nos permite superar las trabas de nuestra naturaleza humana, ¿no? La magia nos permite volar, nos permite trascender, nos permite comunicarnos con los dioses, nos permite recuperarnos de la muerte. Tú fíjate, el primer efecto del que tenemos constancia es cómo se recompone la cabeza decapitada de un pato o de un buey, ¿no? Y luego vuelven a la vida, ¿no? Es decir, nos permite eludir esos miedos e inseguridades que nos impiden nuestra propia naturaleza y que además nos genera necesidades esenciales. Fíjate que la mayor parte de los efectos mágicos de la antigüedad que nos han llegado, magníficos, son tan esenciales antes como ahora. Están dedicados al fuego y al agua, la mayoría de ellos. Hoy hacemos magia porque abrimos un grifo y hay agua o encendemos un mechero y hay fuego, pero son dos necesidades esenciales que entonces no era así, eran ingobernables y muchísimos de los efectos que conocemos tienen que ver. Ese es el primer tema, pues tengo que ir deprisa, ¿no? Y el segundo porque nos permite experimentar vivencias que sabemos que son imposibles. Es decir, la rutina del día a día, las leyes físicas nos dicen que es imposible y experimentar una sensación que sabemos que es imposible es genial. Es decir, que tú coges unos guijarros, como un juego que tiene tantísimos años y que están ahí en esta mano y de pronto aparecen en esa, sabes que es imposible, que la física nos dice, o las leyes de la naturaleza nos dicen que es imposible, y verlo es una sensación muy gozosa, ¿no? Yo creo que son las dos causas. Bueno, eso, una respuesta corta, como dices. Ahora mismo acabas de hablar casi como de magia de cerca con los guijarros. Hay un capítulo, que es el capítulo 5, que tenía aquí apuntado, que es un capítulo maravilloso, pero decir que es un capítulo maravilloso al 5 creo que es una tontería, porque es que cada capítulo es igual de maravilloso que el anterior y el siguiente. O sea, es algo increíble este libro. En el capítulo 5 hablamos de lo que son los efectos mágicos de los dioses. ¿Ahí es cuando comenzaron las grandes ilusiones o no? Bueno, las grandes ilusiones probablemente hayan existido siempre. El juego que acabamos de decir, el más antiguo relatado, el de Jedi, es una gran ilusión. Es un buey que se le corta la cabeza y que de pronto aparece. Los siguientes efectos más antiguos recordados, los oráculos, estatuas llevadas en procesión que hablaban, que se dirigían a la gente, ¿no? También son efectos de grandes ilusiones. Por si hay alguien que no es mago escuchando, diríamos, una gran ilusión que es un efecto que requiere de gran espacio y que requiere de útiles habitualmente más grandes, es decir, de espacios escénicos, ¿no? Bueno, pues son efectos así, la levitación, es decir, que efectivamente gran parte de los efectos del ilusionismo que conservamos de la antigüedad son grandes ilusiones. Existían, por tanto, desde la magia de cerca, el efecto de los guijarros a los que nos hemos referido, hasta los efectos de grandes ilusiones. Vamos con otra pregunta de un amigo tuyo. A ver si te suena. Venga, a ver. Hombre, Dani Ortiz, qué bien. Hola, compañeros, soy Dani Ortiz. Bueno, antes de nada, agradecer a todos la labor que estáis haciendo, lo bien que lo hacéis siempre todo y la pasión que le dedicáis a la magia, ¿no? Que se respira por todos los poros. Y mi más sincera enhorabuena a Juan Luque, porque una vez más nos ha dejado un trabajazo enorme en forma de libro, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Juan, por este trabajazo que nos deja. Y ahora llega la preguntita, y la preguntita es muy simple. ¿Cuál crees que ha sido la mayor contribución del ilusionismo antiguo al arte mágico? Pues ahí queda, esperando la respuesta. Un abrazo a todos. Ahí está la pregunta. Y muchísimas gracias, Dani. Estoy encantado con las sorpresas de amigos, de magos, de referencias de la magia y maravillosos tanto como magos como Juan, personas, ¿no? No digas más eso porque aún quedan unos cuantos, con lo cual... ¿Todavía quedan más? Todavía quedan más, o sea que al final... Pues para todos, pues lo digo para todos porque estoy emocionado, ¿no? Al final ya puesto solo gracias a todos. Vale, muy bien. Pues entonces, ¿cuál ha sido la principal contribución? Yo creo que, fíjate, en primer lugar, habría que hablar de lo que estamos comentando a lo largo de la reunión, ¿no? De que ha dotado de carácter milenario y de evolución al arte mágico. Eso es magnífico, ¿no? Otorga estructura y necesidad de maravillar y de ser maravillado. Es decir, que va en nuestra naturaleza esa necesidad, ¿no? Pero además también el ilusionismo antiguo muestra ya que desde el principio las claves del ilusionismo han de ser las mismas, ¿no? Es decir,
pureza del efecto mágico, ocultando continuamente el secreto, no para que no lo veamos, sino para que ni siquiera se intuya que existe ese secreto, y cuidado de la impresión mágica, depurándola de cualquier cosa que la pueda desviar, ¿no? Es decir, se busca mucho impresionar y generar vivencias mágicas, ¿no? Eso para mí es esencial, ¿no? Pero luego hay, en el aspecto puramente de efectos de magia, yo creo que el ilusionismo en el mundo antiguo nos ha aportado el desarrollo de la magia con líquidos. Yo creo, sinceramente, que nunca después se ha conseguido igualar esa maravilla de efectos mágicos con líquidos que hicieron, ¿no? Bueno, he cortado. El libro, sí. Bueno, es que ya llevamos, yo creo que como más de media hora llevaremos. Ya, bueno, espero que... Yo creo que sí. Una curiosidad. Antes has hablado en la cultura india el tema de los dados, y he leído en el libro de la cultura egipcia con los cubiletes. ¿Qué es más antiguo, los dados o los cubiletes? Los dados son más antiguos, evidentemente, lo hemos hablado antes con el Rig Veda y con el Mahabharata, pero fíjate que incluso los dados trucados, las evidencias que tenemos es que son más antiguos. Aristóteles ya, claro, es que es alucinante las referencias que estamos utilizando, ¿no? Aristóteles en el siglo IV ya habla de dados plomados, el juego de los cubiletes, de los guijarros, también probablemente ya existía en ese siglo. De hecho, en Sefocletes, esa palabra, ya existen derivaciones de ellas en la tragedia Aya de Sófocles, de la misma época, pero los cubiletes, lo que es el hecho de los cubiletes, ¿no?, con lo que se tapan, eso, la primera referencia la tenemos con Séneca, ya prácticamente en los labores de nuestra época. Otra preguntita de un compañero. A ver. Javier Benítez, qué bien. Hola, Javi Benítez aquí. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, de verdad que te has salido con el libro, que va a ser un éxito rotundo. Es brutal este libro. La edición es perfecta, está escrito de manera amena, educativa, interesante, intrigante. Lo tiene todo y de verdad que es de agradecer tener un libro de estas características. Por tiempo no he podido terminar de leerlo porque estoy en otras cosas, en otros proyectos, pero voy en ello y de verdad que estoy descubriendo cosas que no tenía absolutamente ni idea. Pero bueno, voy a mi pregunta para no robar mucho tiempo. Mi pregunta sería, de todas las historias que has ido descubriendo a lo largo de todos estos años para hacer este libro, ¿con cuál te quedarías tú? ¿Cuál es tu historia o tus 2 o 3 historias del libro, pues que, no sé, que más te han emocionado, que más te has disfrutado al descubrirla? En fin, tus favoritas. A mí me gustaría saber cuáles son tus historias de este libro favoritas. Esa es mi pregunta. Un abrazo, Juan, querido amigo de muchos años, y que más años vengan por delante de amistad. Cuídate mucho y te quiero mucho. Chao. Emocionante, Javier. Juan, te pide 2 o 3 historias, y yo no quiero hacer de censor ni muchísimo menos, pero casi te diría yo que dijeses 1 o 2. Vale, perfecto. Bueno, decir que bueno, la historia del ilusionismo en el mundo antiguo es tan fascinante y tan atractiva que, claro, cuando coges una y te pones a investigar, la investigas con tantísimas ganas que yo creo que todos los efectos del libro alguna vez han sido mis favoritos, o todas las historias, ¿no?, cuando las estabas investigando, ¿no? Pero ahora ya, con la distancia que lleva el tiempo, yo haría 3 grupos, ¿no?, aunque solo hablaré de uno, por ejemplo, ¿no? Uno, aquellos en los que he podido dejar algún tipo de impronta reivindicativa, ¿no?, hacia personas, hacia historias que no eran totalmente desconocidas, inéditas en el mundo ilusionista. Otros, aquellas historias que sin el libro, pues yo creo que hubieran pasado como algo que no tiene demasiada trascendencia, y este libro le sitúa la trascendencia. Y finalmente, aquellas personas que han aportado mucho. Me voy a quedar, si te parece, con este último grupo, ¿no? La de las personas que sus historias son fundamentales y que me gustaría reivindicarles, ¿no? Pues, por ejemplo, son 3 personas.
Pausanias, sus historias son maravillosas. Es un hombre, es el primer viajero del que tenemos una guía de viajes, va contando con rigor lo que va viendo y cuenta efectos de ilusionismo. Es una persona que tiene que tener ese puesto en la historia del ilusionismo. El siguiente sería Hipólito de Roma, un mártir cristiano que denuncia efectos de ilusionismo para el fraude. En aquella época, cristianos, ateos y paganos estaban unidos en denunciarlos y su libro es maravilloso, el libro 4 de refutación de todas las herejías. Es alguien que todos los magos debemos de poner en su sitio, ¿no? Esencial. Y finalmente, Filón de Bizancio. Filón de Bizancio del siglo III a.C., prácticamente desconocido, que nos sitúa los efectos de ilusionismo, en este caso como ocio, los explica y que hay verdaderas aportaciones maravillosas, verdaderas historias relacionadas con él, ¿no? Eso es con lo que me quedo y no me entretengo más, pero me encantaría hablar de Así que, Javier, un día te contaré más. Oye Juan, me siento hasta mal diciendo que no cortes, pero bueno, es por, Sí, es por yo lo entiendo, son muchas cosas, sí, y hay que hacerlo así. Bueno, una persona con la que has hablado, has escuchado, pero incluso de la que has escrito sobre él. Ahí va. Oh, Carlos Muro. Hola, Juan. Carlos. Muchas gracias por haber escrito este libro. Este libro es una maravilla, lo recomiendo a todas las personas, a todos los magos, porque es una enciclopedia y además, como viene por secciones, pues tienes a mano todo aquello que quieras tener en ese momento. Por ejemplo, vamos a ver. Hay una de las cosas que tiene, pues es la tecnología avanzada. Tiene una serie de figuras, en este caso de jarrones, que hoy día pues tienen una vigencia en la magia perfecta. Luego hay todas las cosas que me ha llamado la atención, es aquí en el índice de efectos de ilusionismo, que te explica la fecha y el lugar donde tuvo, vamos a empezar este mismo, fecha y lugar, 1600 años antes de Cristo. Suceso, relato más remoto de un efecto de ilusionista y Jedi que restaura la cabeza decapitada de varios animales. Y la fuente, el autor, la obra y la fecha de publicación, en este caso, Papiro de Westcar. Hay otro que es existencia de oráculos autófonos y cabezas parlantes en el segundo milenio antes de Cristo. Entonces, según la obra que la ha recogido, es el papiro 10.335 en Egipto de la 20 dinastía. Luciano de Samosata. Bueno, así va poco a poco. A mí me llama también la atención, hay una de las cosas en la tecnología avanzada que, aunque no es precisamente el ilusionismo, pero sí es, aquí viene la fotografía, es el mecanismo de Anticítera. El mecanismo de Anticítera, que ya había oído hablar de él, pues es un mecanismo que se descubrió entre los restos de un naufragio en el año 1900, cerca de la isla de su mismo nombre, la isla Anticítera y Greta. Entonces, en el año 1900, pues no se sabía de qué era. Esto sí se sabía que databa del siglo II antes de Cristo, pero no se sabía para qué servía. Posteriores técnicas que teníamos sobre los rayos X, rayos gamma y tal, descubrieron que había 27 ruedas de engranaje y predecían los eclipses de la luna, del sol. Luego también había todos los planetas que se conocían en ese momento, que eran 5, pues es dónde estaban posicionados cada uno, qué eclipses iba a haber, etc. Ya entonces Cicerón hablaba de que había unos mecanismos de tecnología compleja y todo esto se interrumpió hasta el año 1600, en que llegaron ya los relojes que construyeron en toda Centro Europa. Y yo quería hacerte una pregunta. ¿Por qué crees que después de este artilugio que había, además, según
hablan de él, le dan una capa de unos 3 centímetros y había un montón de ruedas de engranaje, una cosa impresionante, y que luego te daba pues, todas estas cosas que hemos dicho. ¿Por qué crees que se paró este proceso científico? Si me puedes contestar. Muchas gracias y comprar el libro. Gracias, Carlos. Qué buena la pregunta de él y qué buena recomendación la última, ¿no? Sí, sí, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, la verdad es que los historiadores no han todavía respondido con rotundidad a esa pregunta, ¿no? Muy probablemente fuera por distintas circunstancias, ¿no? El progreso tecnológico automático era más patrimonio de la cultura griega que de la romana, ¿no? Y durante los siglos previos a nuestra era lo que sucedió es que se fue trasladando el foco hacia el Egipto alejandrino, de modo que cuando la última dinastía de faraones, helenística, griega, acaba con Cleopatra y Egipto pasa a ser una provincia más romana, pues claro, se va poco a poco apagando ese impulso tecnológico, ¿no? Y luego además llegan las crisis del siglo III en Roma, es decir, que poco a poco eso pues se fue agotando. Pero ojo, no desapareció del todo, ¿eh? El mundo musulmán recogió parte de la tecnología automática y la siguió desarrollando y también se conservó parte en el Imperio Romano de Oriente, en Bizancio. Igual, una persona que está muy relacionada con el compañero anterior y ahí va. Carlos. ¡Oh, Gea! Pues mira, me piden que te haga alguna pregunta y yo te voy a ser súper sincero, no me he leído aún el libro, el 5 de abril tengo que ir al oculista y entonces aún no he podido leer, he parado mi época de lectura hasta que la presbicia sea dominada. Pero bueno, sí me gustaría, como en estos años no nos hemos podido ver lo suficiente, sí me interesa saber, después de nuestra andadura en conjunto, nuestro camino transitado a través de la historia del siglo XX, sí me gustaría saber cómo ha sido tu proceso después de todos estos años, quizás a nivel personal, ¿no? Me interesa saber qué has hecho, cómo has desarrollado el trabajo, cuáles han sido las motivaciones para ahondar tanto en la historia de la magia, y qué has aprendido de aquella época. Estuvimos juntos en aquel libro, a todo lo en qué te ha cambiado la visión de la magia todos estos años estudiando. Yo creo que son cosas que a mí me interesan, pero que pueden ser interesantes para todos. Bueno, pues grandísimo, Juan, espero verte pronto. Chao. Bueno, Juan, lanza una pregunta, pero a la vez hay recovecos en más preguntas. También curiosidad, me dijo que estaba mandándonos WhatsApp, me dijo que estaba con la presbicia y le dije, oye, Miguel Ángel, si quieres te grabo los WhatsApp por audio. Y ya más o menos me dijo, hombre, veo un poco mal, pero no estoy ciego, me lo pongo más grande y ya está, ¿sabes? Bueno, Juan. Bueno, efectivamente lo que comenta es delicioso. Yo creo que tenemos pendiente, Miguel Ángel Gea y yo, de la última vez que hablamos precisamente por WhatsApp, vernos y me gustaría sí contestar todo lo que me comentas. Pero sí que me gustaría aquí por lo menos hablar del aspecto de la historia del ilusionismo. Es decir, mira, uno de los elementos que me ha animado a realizar ese libro es que a mí particularmente desde hace ya años los libros de historia del ilusionismo no me aportan, de verdad, no me aportan. Creo que son siempre lo mismo en la mayoría de las ocasiones. Es decir, historias de magos, de los mismos magos, de esos maravillosos magos de últimos del siglo XIX y principio del XX, pero siempre los mismos, siempre libros sobre los mismos. Ha salido hace poco un libro sobre ellos, va a salir dentro de poco también otro libro sobre ellos. Y creo que la historia del ilusionismo es muchísimo más, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no investigar? ¿Por qué no? Vamos a ver qué hay más. Y eso es lo que me ha animado. Y el libro de la magia española del siglo XX me gustó hacerlo y ya me dejó probablemente esa impronta, porque el libro de la magia española habla de magos, habla de evolución de la magia, de historias, de sociedades, pero no de estos mismos que estoy comentando, ¿no? Entonces yo creo que es un poco lo que me ha sucedido, ¿no? Tenía ganas de historia, pero la historia que leemos lleva ya demasiados años siendo la misma sobre los mismos, ¿no? Queda mucho por investigar, mucho por hacer y hay que ponerse ya.
Y yo pues me he puesto también. Antes había un compañero que hacía una pregunta y te he dicho yo, creo que era Macomic, y te he dicho yo, no, digo, no, espérate, no contestes aún, que después vamos a retomar. Sí, Miguel, pero no me acuerdo cuál era. Sí. Y han sido unos cuantos los que lo han preguntado. Ahí va un amigo desde Chile. Ricardo Rodríguez. Ricardo. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Mira, te dejo una preguntita aquí desde el otro lado del charco. Yo sé que este libro forma parte de un proyecto mayor. Entonces, me gustaría que nos contases un poquito, sobre todo a los que estamos un poco más lejos y no tenemos la suerte de tenerte ahí cerquita, en qué consiste exactamente este proyecto. Bueno, te mando un beso enorme. Ricardo. ¿En qué consiste ese proyecto, Juan? Pues mira, Ricardo, efectivamente el libro, el proyecto, ya hemos dicho antes, uno de los objetivos es la divulgación de la historia. Eso es importantísimo, que todo el mundo, los magos, porque por los contenidos, por lo atractivo, se vaya haciendo una biblioteca de historia del ilusionismo. Pero en concreto este proyecto es una serie de libros. El primero es La mano oculta de la magia, que llegaría hasta la caída de Roma, ¿no? Luego hay otro sobre la Edad Media y la Edad Moderna, que se va a llamar Magia en la calle y en la corte. Y un tercero, que sería Los siglos de oro de la magia, de mediados del siglo XIX hasta hoy. Y probablemente otro que se llamaría 5 décadas de magia, que sería un desglose seguramente del tercero, hacerlo 2, que se llama 5 décadas de magia, que iría desde el último cuarto del siglo XX y el primero de este. Eso sería el proyecto de la historia del ilusionismo global, universal. Bueno, entonces serían 5 tomos, primero sacarlo en español y después sacarlos en inglés. Eso es, 4 tomos, que es 4 tomos en español y en inglés, eso es. Ok. Y a ver, para ir un poco finalizando, bueno, si se te queda con el tintero mágico que decir, por supuesto, esta conversación es tuya, no cabe duda, pero algo que no tiene mucho que ver con la magia, pero sí está ahí relacionado. Y es que, bueno, tú has hecho este fantástico libro de la magia del siglo XX con Laura Avilés, con la editorial Páginas. Te hemos visto en una entrevista con Ricardo en la editorial Mística y encima tienes una relación con ellos que es fabulosa, no, sino lo siguiente. Este proyecto, ¿por qué lo has decidido hacer un poco en solitario y no con ellos? Con ellos, bueno, pues porque me hubieran dicho que no. Yo creo que ellos evidentemente estarían totalmente encantados de hacer un libro de historia del ilusionismo, ¿no? Seguro. Pero en estas condiciones, esto no es un libro comercial, es lo que hemos hablado, ¿no? Hemos comentado que solo hacerlo ya se lleva a la tercera parte del libro. Yo lo quería hacerlo y sabía que en esas condiciones, pues, una editorial, y ellos son 2 personas muy generosas, pero aunque seas muy generoso, no puedes hacer un libro ya sabiendo que va a tener pérdidas, porque hemos dicho que es un libro muy caro de hacer, pero muy barato de vender, ¿no? Entonces, por eso preferí, digo, mira, yo lo quiero hacer y ya está. Y así, y ese fue el motivo principal. Juan, otra pregunta igual, relacionada con el libro, pero no estrictamente con la magia. Bueno, lo que es la corrección de textos, se lo agradeces a nuestro compañero del CIMAS, profesor Maxfer, ¿no? Javier Fernández Piera. También en el libro se puede leer que se lo agradeces también a todo el CIMAS, ¿no? Que todos han colaborado mucho contigo o han intentado colaborar. Has estado hablando ya, por ejemplo, de Sara y de Manuel, ¿no? Con el retoque fotográfico. Sí. Pero hay una colaboración técnica que es Manuel Reina Barea y Álvaro Martínez de la Vega. Sí. ¿Esa colaboración técnica en qué ha consistido? Bueno, pues Álvaro ha sido para mí un apoyo porque date cuenta que es un libro de historia donde hay elementos importantes de traducciones de términos griegos y latinos y él ha tenido ese apoyo, ese es el apoyo filológico e histórico, ¿no? Ese es el apoyo técnico suyo. Y en el caso de Manuel Reina, bueno, Manuel Reina es un hombre, una persona además de maravillosa, es el que me ha podido aportar todos los elementos, según han ido surgiendo, para que el libro tenga esa estructura que tiene, ese contenido y esa maquetación. Él, fabuloso, sus conocimientos de fotografía, de edición, de maquetación y impresión son sobresalientes. Pero quería aprovechar también un segundo solo para volver a recordar a Sara. Sara
ha metido, es la que ha hecho la maquetación, le ha metido encanto, le ha metido disposición, ganas y se nota en el libro. Y por supuesto lo que has dicho tú, a Macbeth y a otros magos, que no quiero decirlos porque se me va a olvidar algún nombre, ¿no? ¿Te acuerdas que lo hemos hablado, no? Sí. De magos, muchos del CIMAPS, que han estado ahí apoyando, leyendo, traduciendo, recomendando y muchas otras cosas. Oye, Juan, podía finalizar con cualquier pregunta de los invitados que hemos tenido, pero he querido finalizar con esta, a ver qué te parece. Ahí va. Ricardo Sánchez. Primero, felicidades otra vez más por el libro, que te lo digo cada vez que nos vemos, y hasta aquí en medios digitales. Lo segundo, mi pregunta, que es, ¿qué se siente al descubrir un filón nuevo de información? Sobre todo en un libro como el tuyo, que está hecho de una rama, una parte de la historia de la magia muy, muy desconocida, tiene que aparecer siempre información nueva y eso tiene que dar un gusto training enorme. Pero sobre todo, ¿cómo se vive eso por dentro? ¿Cómo se traslada el papel? ¿Cómo se tira por la investigación? Hay tantas cosas que decir sobre eso que se me amontonan las preguntas. Oye, eso de Gustirrinín tiene razón y esto más que un trabajo ha sido pasarlo bien, ¿no? ¿O qué? Bueno, el libro me ha dado muchísimas satisfacciones y es verdad que uno se siente afortunado, realmente afortunado de descubrir ese filón y trabajarlo. Ahí estaba y me ha tocado a mí. Eso es verdaderamente maravilloso, ¿no? Poder hablar de algo que antes no se ha hecho, ¿no? Pero también es una gran responsabilidad. Tengo tantas ganas continuamente de que cualquier persona que me pregunta, cualquier asociación que me pide, yo encantadísimo voy porque es una responsabilidad, ¿no? Una sensación de fortuna, pero una gran responsabilidad de saber que todo lo que he descubierto, de todo lo que tengo, lo que puedo documentar, hay que divulgarlo ya mismo, ¿no? Y hacerlo partícipe a toda la comunidad mágica. Juan, es una delicia hablar contigo. Se nota que lo llevas muy dentro, este sentimiento hacia la magia. Es para estar contigo, pero 2, 3, 4 y 5 horas hablando y hablando porque eres una verdadera enciclopedia. Y para terminar, me gustaría saber, ¿hay alguna pregunta en todas las entrevistas que has hecho y presentaciones ya que llevas con el libro? ¿Hay alguna pregunta que no te han hecho que has dicho, uy, esto me gustaría decirlo, me gustaría comentarlo? ¿O realmente ya en cada sitio has dicho todo lo que querías decir? Bueno, probablemente sí que haya preguntas, pero como últimamente me van llevando los acontecimientos, ya casi las habré olvidado, ¿no? Porque estoy siempre hablando del libro y ya es casi estar pendiente de lo que vosotros me contáis o me preguntáis, ¿no? De las que yo tenía antes que me hubiera gustado y que ya las tengo olvidadas. Así que... El libro lo podemos comprar por 33 euros en mediosmágicos.com, que es tu web. ¿Y dónde más podemos comprarlo? Bueno, la distribuidora es librosdemagia.com, página, ahí lo tenéis. O sea, están en tiendas de magia físicas, en tiendas online, pero quien distribuye, quien es una referencia que seguro que lo vais a encontrar, es librosdemagia.com. Oye, Juan, pues muchísimas gracias. Estoy seguro que alguna cosa se nos habrá quedado en el tintero, como lo que es el índice de efectos, que, bueno, sí, en otras entrevistas he escuchado que te lo decían, y Carlos Muro te lo decía también, es una verdadera maravilla. La bibliografía, que se puede consultar algunas cosas en internet, también es otra maravilla. Y cada hoja es casi para enmarcarla. O sea que felicidades por este trabajo. Y, oye, que nos vemos pronto y mucho éxito. Y nos vemos en el tomo 2, no, sino muchísimo antes, espero. Eso espero. Un abrazo enorme para el CIMAPS y para todos los que habéis colaborado. Y para ti, Kiko. Gracias por todo y ahora comienzan las preguntas. Muy bien.